funciona como una regla o el deber funciona como un constreñimiento. Entonces decíamos algo así como, parece que cuando entendemos la libertad, la entendemos en un sentido como muy intuitivamente, pensamos en la libertad como poder hacer lo que me da la gana, cuando yo quiera, y entonces el presupuesto de esta libertad de hacer lo que me da la gana es una libertad negativa en el sentido de libertad como ausencia de obstáculo. Así como que yo no tenga nada que me impida hacer lo que quiero. Y por el contrario, cuando introducimos la noción de deber en libertad, y entonces introducimos esta idea del deber moral, de una regla formal de la moralidad que me diga qué es lo que debo hacer, parece que esto entra en conflicto con nuestra idea intuitiva de libertad negativa, porque entonces esta libertad es una libertad que sí va a obedecer, digamos, a una regla, eh, y esta regla es una regla que está en relación con el deber, pero habíamos visto que había dos tipos de deber y que eso lo vamos a ver, que es como este deber prudencial, como lo que yo debería hacer para conseguir X, sí, sí, y les ponía este ejemplo como muy trivial de yo debo lavarme los dientes 3 veces al día si quiero tener una dentadura sana o una salud oral. Eh, pero parece que ese no es el mismo deber cuando yo digo debo respetar a mis estudiantes, por ejemplo, ¿sí? Los debo respetar para que, no es como necesariamente para que me respeten, para que me presten atención, no, es como yo los debo respetar porque eso es lo que es moralmente debido. La cuestión en este caso es cómo se relaciona entonces este deber con la libertad cuando lo que pensamos intuitivamente por libertad es como esta noción negativa de libertad, de que nada me mande, que nada me obligue a actuar así, ¿sí? Entonces, la manera en la que vamos a conectar eso que habíamos visto la sesión pasada con esta es esta idea de la libertad, decíamos en términos kantianos, es como esta idea, es una idea regulativa, y es una idea regulativa de qué? Es una idea que regula el comportamiento, ¿sí? Cuando decimos que es una idea regulativa, es porque es una idea que funciona como una regla. Y es una regla de qué? De mi comportamiento, pero de un tipo muy particular de comportamiento, que es mi comportamiento moral. Sí, yo tengo, por eso ahorita también hablaba como de esta distinción entre agencia y agencia moral. Mi agencia es sencillamente la capacidad para producir acciones. En este momento yo podría decidir levantarme de aquí, cerrar la sesión e irme. eh, y eso tiene que ver con mi capacidad de agencia, pero también forma parte de mi capacidad de agencia moral o el hecho de que yo eh, decida, no sé, actuar todos los días respetando en la medida en la que me es posible los derechos humanos. ¿Sí? Y entonces, esos son como agencia en sentido amplio y como agencia moral. Y entonces, de nuevo, ¿por qué es importante la libertad? Lo decía al inicio y lo repito en este momento, es porque nosotros hacemos evaluaciones morales. Sí, hacemos evaluaciones morales del tipo, esto está bien hecho moralmente o esto está mal hecho moralmente. Esto me causa, digamos, esto es digno de elogio moral, esto que se está haciendo es bueno moralmente, y esto me causa reproche moral, esto me genera este reproche o esta evaluación negativa con respecto a cierto tipo de acciones. Y entonces son como dos niveles, como el nivel propio de la agencia moral, que es lo que permite que yo pueda actuar libremente. Y hay otro nivel que es como el nivel de la evaluación, que es lo que me permite a mí evaluar tanto de mí misma como de otros sus acciones en términos morales. Y para cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, tanto digamos en la primera persona como de mis acciones, como en el caso de la tercera persona, lo que está en juego es eh, la libertad o esta asunción que tenemos de que somos libres. Y decía, y esto es algo que lo vamos a ver como muchísimo más en detalle cuando terminemos Kant y pasemos a digamos, como argumentos más finos acerca de qué es lo que implica el libre albedrío o la voluntad libre o la libertad, qué es lo que se necesita, como cuáles son las condiciones necesarias para decir que somos libres o cuáles son las condiciones suficientes para decir que somos libres. Entonces, de hecho, vamos a ver que esto que está aquí de haber actuado de otra manera forma parte como del modelo que se conoce como el modelo clásico del libre albedrío y es como la condición necesaria
para ser libres. Hay quienes dirán que es suficiente. eh, es haber tenido la posibilidad de haber actuado de otra manera, ¿sí? Y entonces está el ejemplo del ladrón, y es como evaluamos como moralmente mala la acción de robar, porque, y yo les decía la sesión pasada, esto tomémoslo de la forma más abstracta del mundo, que es lo que pretende Kant, cuando Kant nos dice necesitamos fundamentar las costumbres, necesitamos fundamentar el comportamiento moral de una manera formal, completamente depurado de aspectos empíricos. Básicamente lo que nos está diciendo es, libremos, por ejemplo, el caso del ladrón de todas aquellas, de todos aquellos factores circunstanciales que nos podrían, digamos que nos podrían generar ruido a la hora de hacer el juicio. Entonces pensemos que evaluamos como moralmente reprochable la acción de robar porque consideramos que la persona que robó es un agente racional y en tanto que racional es libre. ¿Sí? Recordemos que Kant nos dice que nosotros no solamente somos estos fenómenos y que nuestro cuerpo no es simplemente como este cúmulo de partes que obedecen a leyes causales, sino que en virtud de que somos racionales es que podemos elegir cómo actuar. Eh, y entonces, si somos racionales y en virtud de nuestra racionalidad es que somos libres, parece que esa persona que cometió un hurto era libre de haber elegido actuar de otra manera. Y entonces, podría saltársenos muy rápidamente, pero a lo mejor no pudo haber actuado de otra manera porque a lo mejor creció en un barrio donde de hecho no tiene muchas posibilidades y entonces, no sé, pensemos en las juventudes de los barrios marginales de la ciudad de Medellín, donde sí, y entonces pensamos en un caso absolutamente particular donde podemos mostrar que esta persona no pudo haber actuado de otra manera porque sencillamente el contexto lo obligaba a hacer esto. Que nos dice, sí, claro, pero eso va a pasar o esas consideraciones las vamos a tener cuando hagamos una antropología en sentido pragmático. Sí, cuando estemos hablando de la fundamentación de lo moral, tenemos que intentar abstraer todas esas particularidades como contextuales, circunstanciales, y pensar qué es lo que debería ser. Sí, entonces no se trata de describir cómo es que la gente actúa bien mal, sino cómo debería ser. Entonces, en este caso, en tanto que esta persona es racional, ¿sí? Descontando esos aspectos empíricos, esta persona debería estar en condiciones de haber actuado de otra manera. ¿Sí? Y si se fijan, hay una cosa bien importante de esto, y es que Kant está, y esto puede parecer una verdad de perogrullo, por lo que implica el concepto de agencia, y es que el hecho de asumir que esa persona pudo haber actuado de otra manera, aquí ya se está presuponiendo algo que veremos que se conoce como las posibilidades alternativas. Es decir, Kant está presuponiendo que una condición metafísica necesaria para garantizar el ejercicio, digamos, de la libertad es que tenemos al menos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de actuar según A o la posibilidad de actuar según B. ¿Sí? Y entonces nuestra libertad se ejerce cuando elegimos bajo un criterio moral elegir A o elegir B. ¿Por qué digo que esto puede sonar como una verdad de perogrullo? Porque parece que incluso la agencia, o sea, es el hecho de yo decidir pararme a hacer un café, para que eso pueda considerarse una acción, eh, tengo que tener la posibilidad de no hacer café. ¿Sí? Entonces parece como, el punto es que vamos a ver casos en los que podría no satisfacerse la condición de haber podido actuar de otra manera, como esta condición de control, y aún así decir que los agentes son responsables, ¿sí? Entonces pensemos, vamos a pensar casos, no hoy, pero pensaremos en casos donde si la única manera que yo tengo para poder considerar que una acción es buena o mala moralmente, o que yo estoy justificada a evaluar esa acción como buena o mala moralmente, es
que esa persona haya tenido la posibilidad de actuar de otra manera, entonces, si esa persona no tuvo la oportunidad de actuar de otra manera, entonces yo no estoy justificada a evaluar esa acción como buena moralmente, ¿sí? Y justo lo que vamos a ver con los casos de Harry Frankfurt es que esta condición de control no es necesaria para la responsabilidad y entonces, por tanto, tampoco será, digamos, suficiente para tener libertad. Pero allá vamos. Entonces, lo que quiero que quede como muy aquí, como entre manos, y por eso está en cursiva, es que cuando estamos hablando de este problema e introducimos aspectos morales, es porque lo que está en juego cuando hablamos de libertad y de necesidad o de libertad y determinismo es la posibilidad de la responsabilidad moral, ¿sí? Y el presupuesto básico que tiene Kant aquí es que para poder ser libres tuvimos que haber podido, perdón, para poder que un juicio moral sea, digamos, justificado o esté justificado, el agente de esa acción tuvo que ser libre y para ser libre tuvo que haber podido actuar de otra manera, en otras palabras, tuvo que haber tenido posibilidades alternativas, es decir, tuvo que haber tenido de dónde elegir. Insisto, y esto nos lleva a la consecuencia de que si ese agente no tuvo cómo elegir, entonces no es moralmente responsable. Y lo interesante sería ver cómo es en serio. O sea, podríamos decir que el determinismo es cierto, que esa persona no pudo haber actuado de otra manera y aún así era responsable moralmente, ¿sí? Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué hace Kant en la fundamentación como para intentar abonar en esto? Entonces, en la primera sección nos dice, vamos a intentar depurar el conocimiento ordinario que tenemos sobre lo que parece contar como bueno o malo moralmente. Vamos a depurarlo de todos los aspectos empíricos y vamos a mostrar por qué esos aspectos empíricos terminan siendo problemáticos a la hora de fundamentar la moralidad, ¿sí? Y de nuevo, esta moralidad en vistas de poder explicar o justificar o argumentar a favor de la compatibilidad entre el determinismo causal y la libertad para explicar la responsabilidad moral. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante y es como nos preguntamos eh, si la libertad, ¿qué es exactamente la libertad? Como, ¿cuál es el estatus de la libertad? Entonces decíamos, bueno, la libertad es una idea regulativa, es una idea regulativa de la razón práctica. Pero la agencia tiene que ver con el hecho de que yo deseé actuar o yo elegí actuar de una manera en lugar de otra. Y entonces hay una pregunta relevante, creo que de hecho hay dos preguntas como relevantes en este punto y es uno, ¿cuál es el criterio de mi elección? Y segundo, como cuál es el mecanismo, por decirlo de alguna manera, que me permite a mí sopesar o producir esa elección. ¿Sí? Y entonces aquí es donde aparece la voluntad. Entonces, en términos kantianos, vamos a decir que la voluntad es como esta facultad práctica. Digamos que si bien el entendimiento es como una facultad, para utilizar un término actual, como una facultad cognitiva o una facultad teórica, más bien, vamos a decir que la voluntad es como esta facultad práctica que le permite a los seres humanos, como esta maquinita que le permite, este dispositivo, este mecanismo que le permite a los agentes racionales, en este caso, digamos, a los seres humanos, poder sopesar cursos de acción, elegir cursos de acción, incluso desear cursos de acción. Y muy importante, desear fines para poder elaborar cursos de acción que permitan alcanzar esos fines, ¿sí? Entonces pensaríamos que la libertad efectivamente es una propiedad, digamos, de esa voluntad, pero Kant nos dice, bueno, pero parece que no basta simplemente teorizar acerca de mi facultad de desear fines para...